sobre qué es lo que habíamos visto en la clase anterior. Bueno, si hay consultas, dudas, inquietudes, observaciones, quejas, griten ahora, estoy grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, profe. ¿Todo ¿Y bien? usted cómo está? Bien, gracias. Eh, eh, bien, ¿alguna duda, consulta, observación de la clase anterior, muchachos? Todos ustedes están muy contentos, me imagino, ¿no es cierto?, con el resultado del plebiscito, qué sé yo, ¿no? Ya. El hambre político, chiquitos. Ya está. Bien. Acción. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, ver la tercera corriente, si se quiere, ¿no es cierto? Le habíamos dicho que habían como básicamente tres grandes corrientes, ¿no es cierto? Y habíamos hablado, ¿no es cierto?, de este enfoque axiomático, ¿no es cierto?, que tenía que ver básicamente con formular con cierta precisión algunos problemas que eran más o menos recurrentes. Los juegos de quiebra, qué sé yo, los juegos, ¿no es cierto?, la teoría de los juegos en general, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no es cierto? Bien, lo que nos falta ver ahora, ¿no es cierto?, es el tercer enfoque, ¿no es cierto?, si quiere, reiteramos, ¿no es cierto?, este tema lo vamos a volver a ver, vamos a volver sobre este tema, ¿no es cierto?, precisando algunas cuestiones más instrumentales, si se quiere, ¿no es cierto?, en principio porque hasta aquí no hemos hablado nada de cómo, bueno, cómo se mide la desigualdad, ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente estamos dando una primera vuelta, ¿no es cierto?, sobre estos temas, y bueno, y hoy, la clase de hoy la vamos a dedicar a ver la cuestión, el tema del igualitarismo, ¿ok? El igualitarismo, ¿no es cierto?, es una tendencia, ¿no es cierto?, que curiosamente surge, ¿no es cierto?, precisamente de algunos, ¿cómo podríamos llamarlo? Que no son economistas, digamos, ¿no es cierto?, ingleses, ¿no es cierto?, abogados, ¿no es cierto?, gente que está interesada en este tema, ¿no es cierto?, es curioso, ¿no es cierto?, como les digo, porque en realidad estos enfoques no surgen, ¿no es cierto?, qué sé yo, de la izquierda, si se quiere, ¿no es cierto?, ni de la iglesia, ni de nada que le parezca, ¿no? Vamos por partes, entonces. Yo diría que aquí hay uno... ¿Estamos bien? Ahí estamos. Fenómeno. Ya está. Entonces, ahí están viendo mi tableta. Espera tantito, ¿no es cierto?, que ya vamos a la pantalla. Ahí estamos. Ya, ahí estamos hablando de puras cachimbas, ¿no es cierto? A ver, veamos si ponemos otro Word. Tenemos aquí un título ya. Creo que eso lo teníamos de cuándo. Fíjate tú, aquí está justamente lo que habíamos estado conversando en la clase anterior. Fenómeno. Aquí estaban justamente lo que estaba yo, y aquí apareció un apunte, mira. La variación compensatoria y la variación equivalente, esto parece que no lo habían visto ustedes en clase. Alfredo, ¿ustedes se acuerdan de eso de la variación compensatoria y la variación equivalente? ¿Te acordáis tú? ¿Lo vieron en microeconomía ese tema o no? No, yo no me acuerdo. Igual hice micro hace bastante tiempo. Es un tema bien importante, ¿no es cierto? Recuérdame de volver sobre ese tema, ¿no es cierto?, en algún minuto, porque eso deberíamos verlo, ¿no es cierto? Eso no me parece muy claro que ustedes no sepan de eso. Bueno, aquí está lo que decíamos sobre Nozick, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Nada más parece. Claro. Bueno, ahí hemos estado comentando algunas cosas sobre el utilitarismo, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Ahí está lo que te comentaba recién, ¿no es cierto?, sobre la función de utilidad social, etcétera. Bien, a ver. Entonces, la tercera corriente, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, corriente de pensamiento, que sé yo, ¿no es cierto?, medio, si se quiere, un poco, bueno, arbitrario, ¿no es cierto?, es lo que podríamos llamar el igualitarismo. El igualitarismo. Y aquí hay varios autores, ¿no es cierto?, que son como importantes, ¿no? Pero yo diría, ¿no es cierto?, que el primer enfoque, ¿no es cierto?, que logra dar con alguna idea, ¿no es cierto?, igualitarista, ¿no es cierto?,
que aboga por una cierta igualdad de recursos transferibles, digamos, por llamarlo de esa manera, a la plata o a lo que sea, ¿no es cierto? Y es el trabajo, ¿no es cierto?, de John Rawls. John Rawls, ¿no es cierto? Hace un juego muy extraño, ¿ok? O sea, a ver, él es abogado, ¿no es cierto? Y en la práctica, ¿no es cierto?, te dice, bueno, a ver, aquí, ¿no es cierto?, la cuestión está, ¿no es cierto?, en que, aquí, dice, ¿no es cierto?, hay un problema, ¿no es cierto?, con la distribución de la riqueza, ¿no es cierto?, en cualquier parte donde estemos, ¿no es cierto? Y uno diría, ¿no es cierto?, mira, está claro, ¿no es cierto?, que las personas van a obtener recursos, ¿no es cierto?, van a recibir ingresos, ¿no es cierto?, que se van a tener la cantidad de riqueza, ¿no es cierto?, que sus talentos le proporcionan. ¿Estamos claros? Es decir, ¿no es cierto?, su productividad, su inteligencia, las circunstancias, ¿no es cierto?, de la vida misma, ¿no es cierto?, te van a dar, ¿no es cierto?, sé que si yo, cierto nivel de riqueza, ¿no es cierto?, cierto nivel de ingreso. Estoy pensando que si yo, no sé, incluso son, como te digo, es circunstancial, o sea, si el chino Ríos hubiera nacido 20 años antes, ¿no es cierto?, no sería millonario. ¿Te das cuenta? Porque 20 años antes, ¿no es cierto?, un tenista no ganaba la plata que ganaban los tenistas hace 10 años atrás, ¿cachai? Cuando él fue número uno del mundo y qué sé yo qué. ¿Te das cuenta? Qué sé yo, si Arturo Vidal hubiera nacido 30 años atrás, ¿no es cierto?, o 40 años atrás, ¿no es cierto?, probablemente tampoco le habría ido tan bien en plata, ¿no es cierto?, como le ha ido hoy día. Hoy día el mercado del fútbol está mucho más integrado, es mucho más global, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Antiguamente, que si yo, un jugador de fútbol tradicional, bueno, ¿no es cierto?, no era millonario, ¿no es cierto?, hacía toda su carrera en el país, ¿no es cierto?, con mucha suerte, si era muy bueno, partía a jugar a Argentina y sería todo, ¿te das cuenta? O sea, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, hay un componente, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de mucha suerte, ¿no es cierto?, hay algo de suerte en esto, ¿no es cierto?, y hay algo de talento, por supuesto, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, en las decisiones que las personas toman, ¿ok? Y como eso resulta, ¿no es cierto?, la distribución de los ingresos. Rawls dice, ¿no es cierto?, mira, supongamos que efectivamente, ¿no es cierto?, todos somos, no sé, somos adolescentes, por decirte algo, ¿no es cierto?, estamos saliendo de la educación media, ¿no es cierto?, por decirte algo, o estamos entrando a la educación media todavía, ¿no es cierto?, y sabemos esto, ¿ok? Supongamos que nosotros todos sabemos, ¿no es cierto?, que en realidad nosotros nos va a ir según nuestra distribución de talentos, pero por lo mismo, ¿no es cierto?, porque somos muy jóvenes, que sí, porque estamos empezando la carrera, ¿no es cierto?, no sabemos cuál es nuestra posición relativa. O sea, nosotros no sabemos si somos de los que nos va a ir muy bien, ¿no es cierto?, o somos de los que nos va a ir muy mal. ¿Te das cuenta? O sea, si yo tengo talento, qué sé yo, para la música, ¿no es cierto?, hoy día es difícil que me vaya bien, ¿no es cierto? O sea, no hay muchos músicos que ganen plata hoy día, ¿no sé si? Si yo soy una persona, ¿no es cierto?, y qué sé yo, bueno, en fin, pueden haber un montón de razones, ¿no es cierto?, qué sé yo, que pasan, o puede ocurrir, ¿no es cierto?, simplemente que yo no sea tan inteligente como los demás compañeros de curso. Eso no lo sabemos cuando estamos qué sé yo, en octavo básico, cosas de ese estilo. La pregunta que hace Raúl, ¿no es cierto?, es decir, bueno, dado que nosotros estamos en esa situación, ¿no es cierto?, ¿qué le consideraríamos justo como una forma de reparto? ¿Habría alguna forma distinta de la mera productividad, ¿no es cierto?, que la gente, con que la gente estaría de acuerdo? Se los pregunto a ustedes. Pónganse en esa situación. De hecho, ¿no es cierto?, eso es enteramente equivalente, ¿no es cierto?, esa pregunta es enteramente equivalente a decir, mira, ya, pues ustedes están ahora en la universidad, ¿no es cierto? Bien, vamos a tirar una tómbola, ¿no es cierto? Y algunos de ustedes, y según lo que salga en la tómbola, ¿no es cierto?, a algunos de ustedes les va a ir muy bien y a otros les va a ir como las huevas. Y ahora les pregunto, ¿qué creen ustedes que sería la manera justa de repartir los beneficios? Algunos de ustedes, ¿no es cierto?, podría resultar ser un emprendedor muy hábil, ¿no es cierto? Otro de ustedes podría encontrar pega, ¿no es cierto?, en una gran compañía multinacional, ¿no es cierto?, y vivir toda su vida cagado, chorreando plata por todos lados. Pero a otros de ustedes, ¿no es cierto?, le podría ir mal en su emprendimiento, ¿no es cierto?, quebrar y de aquí a 10 años más esté con un kiosco de diario muriéndose de hambre.
Si ustedes son bien amigos, pertenecen a la misma sociedad, ¿en qué estarían de acuerdo ustedes? De cómo repartir los beneficios, ¿no es cierto?, del esfuerzo. Profe, sería como repartirlo en proporción a lo que uno aporta, ¿o no? O sea, eso significa cada uno mata su toro y chao, y los demás los demás que se vayan a tomar por saco. ¿Eso me estáis diciendo? O sea, en términos de empresa sí, pero de sociedad tal vez no, no sea justo eso. La pregunta está clarísima, Pablo. Ustedes los tres son amigos, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Son compadres, se quieren más que la chucha, sacaron la foto del carnet de identidad, se le sacaron tomaditos del brazo. Eh, pero saben eso, que cuando el próximo año, cuando ustedes salgan al trabajo, ¿no es cierto? Qué sé yo qué, ¿no es cierto? Ustedes se van a encontrar con que a algunos de ustedes les va súper bien y a otros de ustedes les va como en las hueas. ¿Mala hueá nomás, dijo el conejo? Para mí lo correcto sería como que si a mí me va muy bien, no tendría problema en ayudar como en cosas para que la otra persona, así como en cosas básicas que le den a la persona un vivir más decente por, no sé, por la mala cuidad que tuvo. Ya que a mí me fue bien, yo puedo, aparte de mi utilidad, destinarla al que no le fue tan bien, para que por lo menos en lo básico él pueda desarrollarse. Está buena, muy buena la idea de Alfredo. Pero fíjate que Alfredo habla, ¿no es cierto?, como que él está muy seguro de que a él le va a ir bien y a los demás le va a ir, y a alguno de los otros le va a ir como las huevas, ¿no? ¿Se fijaron en el tonito que usó? Así pues sí. Tú estarías de No, acuerdo, ¿no es cierto?, en ayudar al hueón que le fue mal. Y si el hueón que le va mal eres tú, pues ahí esperaría que al que le fuera bien me ayudara. Es que, ¿qué se podría hacer ahí en ese aspecto? no sé, dime tú, pues, weón. No sé, pues tampoco estaba ahí. Ya, a ver, Víctor, ¿en qué estarías de acuerdo tú? El Víctor se fue. Y el Pablo, Eh, es que, profe, igual es como que estamos hablando como de de la fortuna, o sea, así como algo aleatorio, algo que no me puede ir mal a mí o a alguien más, entonces estaríamos como siempre dependiendo de algo o de algo, de alguien. claro, exactamente eso es lo que estoy diciendo. Mm, Estamos hablando de la lotería de la naturaleza. y claro, entonces, si es así, que cada uno, como dijo usted, mate su toro, ¿no? Gato lo mata su vaca. El que le fue mal, weón, puta, a tomar por su culo, ¿no es cierto? Y que lo pateen las bichucas. Eso es. O sea, no tan malo puede ser. O sea, es que por eso eh, es como contradictorio esperar de que, por ejemplo, si a mí me va mal, de que alguien me ayude. Es como- ¿Por qué no, contradictorio, weón? tampoco, Ahí me dejaste como bajado un burro. ¿Por qué contradictorio? o sea, no es contradictorio, pero es como, a ver, ¿cuál es la palabra? Es como fresco raja. Decís tú. No, no recuerdo la palabra, profe. Weón, pero ¿cómo se llama? Ah, Pero lo que te estoy diciendo es que tú no sabís quién es el que le va mal. A lo mejor tú eres el que le va a ir bien. ¿Cachai? Nadie te va a pedir nada. O sea, supón que tú te podéis conversar con tus compañeros y se ponen de acuerdo. A ver, weón, puta, ¿sabéis qué? Estamos en esto. ¿En qué crees tú que se podrían poner de acuerdo entre ustedes tres? Supongamos que ustedes se tienen más confianza que la chucha, se conocen bien y que si yo qué, weón, puta, y se paran frente a la vida y dicen, weón, es que a algunos de nosotros le va a ir como el pico y a otros les va a ir la raja. ¿Qué hacemos? profe, entonces ahí, bueno, si es como entre un grupo de, por ejemplo, de tres personas, yo creo que debería
haber, ¿cómo se dice? Una repartición. O sea, si por ejemplo yo sé que a alguien le va a ir mal de esas 3 personas, lo ayudo. Y Y lo que acabáis de también, decir, si se trata de un grupo de 3 personas, ¿y qué diferencia hay entre un grupo de 3 personas y una comunidad y un país? eh, que son muchas más personas, o sea que Que a las demás no se personas del puede, país a ti te importan un pico, ¿eso? no, Que profe, es que por ejemplo, somos, eh, por lo que yo he leído, es por ejemplo de que una persona en una comunidad no puede interactuar con más de 150 personas, 120 por ahí. De acuerdo, para eso existe el Estado. Mm, claro, Claro. El Estado hace entonces las leyes debería, que a ustedes les parecen correctas y las que no. claro, entonces como a una persona no puede sociabilizar con más de 120 personas, para eso está el Estado, o sea, el Estado debería ocuparse de repartir como en esa proporción a la de un país. Por eso les estoy preguntando qué es lo que harían ustedes, ¿no es cierto? Porque en la práctica, ¿no es cierto?, lo que ustedes podrían acordar, ¿no es cierto?, es lo que dice Rawls, ¿no es cierto?, que se podría, se podría promulgar como una ley para todo el país, pues, en lo que estén todos de acuerdo. ¿No es así? Sí, profe, entonces ahí está bien, pues, ¿o no? Ahí está la Eso respuesta. es exactamente lo que dice Rawls, ¿no es cierto? eso, De hecho, profe, es Rawls como lo dice eso, ¿no es cierto?, que que todo el mundo, esta cuestión, esto que les acabo de decir, ¿no es cierto?, este ejercicio que les acabo de pedir que hagan, ¿no es cierto?, de hecho tiene, tiene un nombre esta cuestión, se conoce como el velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia. Este velo de la ignorancia, ¿no es cierto?, permite, ¿no es cierto?, la conducta solidaria. Y esto podría tener la fuerza legal, de hecho Rawls lo dice, ¿no es cierto?, y dice, oye, mira, ¿sabes qué más? Nunca he encontrado un grupo de personas que estén en desacuerdo con esta lógica, ¿ok? Lo que dice Rawls, ¿no es cierto?, es simplemente que todo el mundo estaría de acuerdo, ¿no es cierto?, en ayudar a quienes se encuentren muy mal en la distribución del ingreso, a los que estén peor, ¿no es cierto?, los que estén más urgidos, ¿no es cierto?, en la distribución del ingreso. profe, digamos, ahora le vamos a poder dar cabida a esto, ya que antes no se consideraba la solidaridad dentro como de uno de los pilares, uno de los valores fundamentales en nuestra Constitución. Nosotros antes no teníamos por qué ser solidarios, ¿o no? Como sociedad, Ah, estáis hablando de la discusión que hay entre subsidiariedad y solidaridad. entre qué, profe, entre subsidiariedad. No estoy hablando como lo que trataba de hablar usted recién, pues, lo que él Sí, bueno, planteaba a de ver, la... ya, ok, vamos para allá. Yo, la verdad es que esta clase, no sé, yo sé que esta clase siempre me sale, esta clase sale un lío. O sea, se arma una casi puta que no la entiende nadie. Pero mira, déjame explicarte, ¿no es cierto?, qué es lo que plantea Rawls, ¿ok? Y lo vamos a explicar de una manera, ¿no es cierto?, en que nos va a ser útil para más adelante. Por eso un poco lo voy a explicar de esta manera. Mira, ¿qué es lo que te dice Rawls? ¿No es cierto? Te dice, mira, supongamos, ¿no es cierto?, y que yo tengo una distribución del ingreso que es, a ver, pensemos que aquí tenemos cuantiles de la distribución. Estos son cuantiles, por lo tanto aquí tenemos uno. ¿Ok? Aquí tenemos población, en este eje que está acá, y acá tenemos platas. ¿Ok? Supongamos entonces, ¿no es cierto?, que si yo que yo tengo la distribución típica, ¿no es cierto? Esto es una distribución acumulada, una función de densidad acumulada. ¿Ok? Típicamente, ¿no es cierto?, ¿saben lo que es una función de densidad acumulada? A ver, una función de densidad, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que les va a decir? La típica distribución del ingreso, ¿no es cierto?, en cualquier parte, ¿no es cierto?, va a ser una cosa como esta. O sea, va a haber gente, aquí está la media, ¿no es cierto? Se quiere la media de ingresos, ¿no es cierto? Y aquí va, qué sé yo, aquí están los más pobres, aquí está, qué sé yo, el décimo decil, ¿no es cierto? Aquí están los pobres, 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 y aquí están los buenos en la nube, ¿ok? Estoy hablando en lenguaje técnico, ¿no es cierto? Porque somos todos hombres, ¿no es cierto? Aquí, por mucho que le trabajen a la igualdad en todas partes, ¿no es cierto?, como que decir las cosas por su nombre, ¿no es cierto?, no se usa delante de mujeres. ¿No se enojan si yo uso terminachos técnicos chilenos, digamos? Es más fácil, es más entendible, profe, es más directo. Ya se me ha Sí, profe, está entendido, por bien. eso mismo lo utilizo. Bien, a ver, una distribución como esta, chanchitos, esto es la función una función de densidad. Esto es una función de densidad, de probabilidad.
¿Ok? Esto, la función de densidad acumulada, ¿no es cierto?, tendría esta forma. Si es que esta distribución es normal. O sea, el hecho, ¿no es cierto?, que tenga esta guatita por aquí, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que estamos pasando como por este punto. Como aquí, como que por aquí, por la media, ¿no es cierto?, se encuentra la mayor cantidad de gente. ¿Ok? Esa es la cosa. Y cuando tenemos el 100% de la población, tenemos el total de el ingreso máximo. ¿Ok? Aquí están los ingresos máximos, si quieren. Me quedo corta la pizarra. Bueno, mala cuenta. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, no es cierto? Se entiende lo que significa este diagrama, ¿no es cierto? Este diagrama. Aquí, puta, no, ya, no tiene dedo esta weá. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No tiene dedo esta weá? No, no tiene dedo, ya, mala weá. Entonces, Rawls, ¿no es cierto?, te dice, mire, todo el mundo estaría de acuerdo, ¿no es cierto?, en ayudar a este porcentaje más chiquitito, digamos al 5% más pobre, por ejemplo, a los más cagados de los cagados. ¿Cachai? Nadie estaría en desacuerdo, ¿no es cierto?, en que uno aplicara impuestos distributivos o hiciera cualquier cosa, ¿no es cierto?, y ayudara al 5% más pobre de tu comunidad. Profe, eso no es un poco lo que hacen la ISAPRE, o sea, el sistema de salud, que al final los jóvenes que son más sanos cargan con la gente que se enferma más y que no impone Ya te lo voy a explicar, espérate, ya voy a explicar ese tema, ¿no es cierto?, porque estoy tratando de hacer la diferencia entre subsidiariedad y solidaridad. ¿Cachai? Yo entiendo lo que estáis preguntando, ¿no es cierto? Pero déjame explicar esto antes, ¿no es cierto? Porque esto, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como el principio del maximum. El maximum. ¿Ok? Significa, ¿no es cierto?, que yo ayudo, ¿no es cierto?, maximizo la ayuda a las personas más pobres dentro de una comunidad. ¿Quiénes son los más pobres? Bueno, fíjate que esto es una distribución relativa. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, Rawls, ¿no es cierto?, plantea que esto es un problema, ¿no es cierto?, de pobreza relativa. ¿Ok? O sea, tú no vayas a esperar, ¿no es cierto?, encontrar gente pobre como en África, en Chile. Los pobres chilenos, ¿no es cierto?, son tipos clase media en algunos países de África. ¿Te das cuenta? Ayer salió un informe, ¿no es cierto?, que decía, oye, bueno, puta, en Chile la mitad de los trabajadores ganan menos de 400 lucas mensuales. Y la mitad de los hogares en Chile, ¿no es cierto?, tienen un ingreso de 800 lucas mensuales. Y todo el mundo decía, puta, que son pobres los hueones, ¿cierto? Bueno, pero 400 lucas mensuales son más de $500, po. Y 800 lucas mensuales, ¿no es cierto?, son más de $1000 por hogar. En Perú viven con un poco menos, como la mitad. Esa cantidad de plata, ¿no es cierto?, en un país como Perú, al lado, ¿no es cierto?, es clase media. ¿Te das cuenta? Bien, Rawls habla de pobreza relativa, ¿ok? Entonces, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que la comunidad se pone de acuerdo a quiénes ayudar. ¿Ok? Chanchitos, esto que está acá, ¿no es cierto?, ya lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero esta idea de Rawls, ¿no es cierto?, es la que está en la base de todos los programas de focalización, por ejemplo, de la construcción de líneas de pobreza, ¿no es cierto?, y ese tipo de cosas, ¿ok? ¿A quiénes ayudar? Bueno, a la gente, ¿no es cierto?, que es extremadamente pobre, ¿ok? En Chile, ¿no es cierto?, se dio la pelea contra la extrema pobreza durante los últimos 30 años. ¿Te das cuenta? La extrema pobreza, ¿no es cierto?, cuando volvió la democracia al país, ¿no es cierto?, afectaba cerca del 40% de la población chilena. Hoy día, ¿no es cierto?, afecta al 12, al 13%. Perdón, la pobreza. La extrema pobreza, ¿no es cierto?, estaba en alrededor del 18%. Hoy día es una rareza estadística. Estamos hablando del alrededor del 3%, ¿no es cierto?, de la gente que está en extrema pobreza. ¿Ok? Esto se llama focalización. En la práctica, ¿no es cierto?, la mayor parte, ¿no es cierto?, de los programas políticos que ustedes han visto en los últimos 30 años, ¿no es cierto?, tienen este enfoque. De hecho, ¿no es cierto?, esto también se le ha dado en llamar el enfoque de necesidades básicas. Necesidades básicas. Porque en la práctica, ¿no es cierto?, también otra forma de definir a quiénes ayudar, ¿no es cierto?, es de aquellos que no tienen resueltas sus necesidades básicas, ¿ok? Entonces aquí aparece todo el concepto de bienes meritorios, que si yo, ¿no es cierto?, hay que darles alimentación a la gente más pobre, hay que darles una vivienda digna, etcétera, etcétera, etcétera.
¿ok? Básicamente, ¿no es cierto?, descansa todo eso descansa en esta idea. De hecho, la idea de desarrollo, ¿no es cierto?, en cuanto Maximin, ¿no es cierto?, surge también de este concepto, de este enfoque. De hecho, ¿no es cierto?, probablemente ninguno de ustedes se le ocurriría pensar, ¿no es cierto?, que un país más desarrollado por la riqueza que tiene la gente más rica de cada país, ¿no es cierto? ¿Cómo es un país más bien desarrollado para ustedes? Que le dé la igualdad de condiciones a todos, que todos puedan Igualdad, tener el derecho, el mismo derecho a, igualdad. ¿Significa eso que Corea del Norte es el país más desarrollado del mundo? no sé, Fíjate que no. Tampoco lo son los países, ¿no es cierto?, raros, ¿no es cierto? O sea, ustedes saben cuál es el país más rico del mundo en términos de ingreso per cápita, por ingreso por persona. ¿Saben cuáles son los países más ricos del mundo? o los árabes, los países árabes, Efectivamente, países como Qatar, Dubái, ¿no es cierto?, los Emiratos Árabes Unidos, ¿no es cierto?, son los países más ricos del mundo. Esos países, ¿no es cierto?, duplican tranquilamente el ingreso per cápita, por ejemplo, de un país como Suiza. ¿Ok? La distancia es enorme. Ahora les pregunto, ¿los países árabes, Qatar, Dubái, los que acabamos de mencionar, ¿no es cierto?, son más desarrollados que Suiza, que Suecia, que Noruega, que Dinamarca, que Alemania? no, pero cuentan con una materia prima que es la principal del mundo, para que se lleve a cabo todo este sistema. Sí, pero eso no tiene ninguna importancia. ¿De dónde salió la riqueza? Da lo mismo. Esos países son más ricos, ¿no es cierto?, en términos de población. Un ciudadano catarí, ¿no es cierto?, tiene más plata en promedio que un ciudadano alemán. ¿Significa eso que Qatar es un país más desarrollado que Alemania? Da lo mismo de dónde venga la plata. ¿Significa eso que ese país es un país más desarrollado que Alemania? ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué lo hace diferente? ¿Significa que Dubái es un país más desarrollado que Suiza, por ejemplo? Pero que ahí habría que ver a qué le apuntamos, hacia a infraestructura, a tecnología, a desarrollo Ustedes, como humano. estudiantes de tercer año de ingeniería comercial, ¿no es cierto?, ustedes deberían ser capaces de responder una pregunta como esa. Si yo les digo, ¿Dubái será un país más desarrollado que Suiza? ¿Kuwait será un país más desarrollado que Noruega? ¿Qué pensarían ustedes? La respuesta más normal sería no, ¿no es cierto? Países relativamente más pobres, que son ricos igual, ¿no es cierto?, como el caso, qué sé yo, de Suiza, Suecia, Noruega, ¿no es cierto?, son países más desarrollados que los países que tienen más riqueza, ¿no es cierto?, como Qatar, Dubái, los Emiratos Árabes Unidos y qué sé yo qué, ¿ok? ¿Y por qué? Bueno, por este principio del Maximin. El desarrollo de los países, ¿no es cierto?, en realidad se mide más bien por cómo trata a la gente que está peor situado en su distribución del ingreso. El desarrollo de un país se mide principalmente, ¿no es cierto?, por cómo viven la gente más pobre de ese país. No nos importa mucho lo que pase para arriba, ¿te das cuenta? Porque si fuera por cantidad de multimillonarios, ¿no es cierto?, resulta que Chile sería más desarrollado que España. En Chile hay más multimillonarios que en España. ¿Se dan cuenta? ¿Les queda claro el punto? Sí, profe. El principio Maximin, ¿no es cierto?, de hecho, es un tremendo aporte civilizatorio, diría yo. ¿Ok? John Rawls, ¿no es cierto?, plantea, ¿no es cierto?, esto como un acuerdo social, ¿no es cierto?, un acuerdo universal en la práctica, ¿no es cierto?, en que nadie estaría en desacuerdo con una cosa como esta. ¿Ok? Esto, chanchitos, es el primer igualitarista de la historia, diría yo. ¿Ok? El libro de Rawls, ¿no es cierto?, es del año 70. ¿Ok? Para que se den cuenta, ¿no es cierto?, lo que significa, ¿no es cierto?, cuántos años de
que es bastante poco, ¿no es cierto?, el desarrollo, ¿no es cierto?, de una teoría igualitaria. ¿Ok? Pero Alfredo estaba preguntando, ¿no es cierto?, por una cuestión que es súper contingente, ¿no es cierto?, que no la quiero dejar pasar, ¿no es cierto? ¿Qué un poco, ¿no es cierto?, esta diferencia, ¿no es cierto? ¿Por qué el sistema ISAPRE no es un sistema solidario? ¿Por qué el sistema de, qué sé yo, de FP no es solidario, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿O por qué incluso la educación en Chile no es solidaria? ¿Lo explicamos con perita y manzana en 2 minutos? ¿Les parece o no? Víctor, Pablo. Sí, profe. Explique Sí, nomás, profe. O sea, yo creo que tiene sentido, ¿no es cierto? Porque es un tema pariente de este, ¿no es cierto? Que de hecho lo vamos a estar tocando más adelante, ¿no es cierto? Y a mí no me molesta que avancemos en otras cosas. Veamos. ¿Cómo funciona, ¿no es cierto?, el sistema de seguro de salud? Las ISAPRES en Chile. ISAPRE. ISAPRE, ¿no es cierto? El sistema de salud, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto? El sistema ISAPRES, FONASA. ¿Qué te dice a ti, ¿no es cierto?, el principio de subsidiariedad? Por un lado, subsidiariedad. La subsidiariedad te dice, mire, el Estado se mete solamente donde los privados no pueden estar. Porque no hay rentabilidad suficiente, ¿no es cierto? Porque hay alguna impedimento, ¿no es cierto?, qué sé yo, por cualquier razón, ¿no es cierto?, porque hay externalidades, ¿no es cierto?, por lo que sea, ¿no es cierto?, el Estado se mete solamente en aquello que no. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado desde el punto de vista subsidiario? Dice, ok, todas las personas tienen que tener un seguro de salud, ISAPRES. Hay gente muy pobre, que no trabaja, que no tiene cobertura, o que, qué sé yo, que trabaja de forma independiente, o que su cotización gana muy poca plata y por lo tanto a las ISAPRES no les conviene asegurarlos por nada. FONASA. FONASA para todos esos que no pueden obtener su propio seguro de salud. ¿Ok? Es subsidiario en el sentido, ¿no es cierto?, que entiende, ¿no es cierto?, que la salud es un derecho universal para todos los residentes de Chile, ¿no es cierto? Y por tanto todos tienen que tener derecho a un seguro de salud. Atención, esto, ¿no es cierto?, no se entiende de esta manera en un país como Estados Unidos. ¿Ok? En Estados Unidos, ¿no es cierto?, el que no tiene plata para comprarse un seguro de salud se va a la concha de su manga, así de corto. ¿Ok? Si tú eres un inmigrante ilegal, ¿no es cierto?, y tienes un accidente, ¿no es cierto?, te van a llevar a un hospital que es privado. Y el hospital te va a decir, su número de seguro no tiene, get out. Importa una wea que se esté muriendo. Allá no hay, qué sé yo, ley de urgencia, ni que la prohibición del cheque, ni la caja de la espada. Ninguna de esas weas. ¿Tienes seguro o no tienes seguro? No tienes seguro, no puedes estar en el lugar. ¿Quién suple esa necesidad? ¿No es cierto?, las ONG, las organizaciones privadas. Y de hecho funcionan mejor muchas veces que los sistemas públicos en todo el resto del mundo. ¿Ok? Algún día les voy a contar el sistema de Fórmula 1 que tienen las ONGs en países como Estados Unidos. Bien, a ver. Este es el principio de subsidiariedad. ¿Alguna objeción? ¿Está malo este sistema o no? ¿Qué les parece esta manera de funcionar? el fin es noble, para mí yo lo encuentro bueno. Perfecto, ¿no es cierto? ¿Eh? Profe, yo lo encuentro igual, bueno, ¿Está bien, no es cierto? encuentro bueno. Sí, o Ya, sea, está correcto. ya, fantástico. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en un país como Chilito? Ocurre que las ISAPRES, ¿no es cierto?, tienen hoy día, ¿no es cierto?, el 18% de los chilenos, más o menos. El 82% de los chilenos está en FONASA. ¿Sabes cuál es el siguiente problema? Ocurre, ¿no es cierto?, que la plata, ¿no es cierto?, que pagan este 18%, ¿no es cierto?, que son los tipos que tienen buenas pegas, ¿no es cierto?, que ganan harta plata, que sé yo qué, ¿no es cierto?, su 7% de este 18%, ¿no es cierto?, resulta, ¿no es cierto?, que es alrededor del 40% del presupuesto de FONASA. Si tú sumas la plata que va a dar a FONASA más la de ISAPRES, ¿no es cierto?, te vas a dar cuenta, ¿no es cierto?, que estos tipos, ¿no es cierto?, este 18% tiene alrededor del 45% del presupuesto de salud total. Y el otro 82% se las arregla con el 55% del presupuesto. Repártanselo. Esto es subsidiario, tranquilos.
¿Qué sería solidario? Lo que dicen los solidaristas, ¿no es cierto?, en el caso chileno, es que dicen, oye, un momento, estos tipos, ¿no es cierto?, si pagaran toda esta cantidad de plata a FONASA, ¿no es cierto?, nosotros podríamos mejorarle la cobertura de salud a todo el mundo. ¿Te das cuenta? Porque casi permitiría duplicar el presupuesto de FONASA con esta plata. Solidario significa FONASA para todos. Para todos. ¿Por qué? Porque las lucas que hay acá, ¿no es cierto?, estas lucas que paga el 18% más rico, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no es cierto?, subsidia de manera cruzada a aquellos que están en FONASA. Y eso permitiría, ¿no es cierto?, que FONASA pagara mejor los servicios de los hospitales, que si yo quiero, ¿no es cierto?, y todo el mundo tendría una mucho mejor salud. Esto es solidario. ¿Qué tal? Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren, subsidiario o solidario? Profe, espere, ¿puede volver a explicar eso de que dijo de la ISAPRE el 18%, la mitad era de eso, era el presupuesto de FONASA? Mira, todos estos tipos, ¿no es cierto?, tanto los que están en FONASA como los que están en las ISAPRE, ¿no es cierto?, pagan el 7% de sus sueldos, ¿no es cierto?, para el seguro de salud. Ah, ya. Bueno, en FONASA también están los que no tienen, los que no ganan plata, los indigentes que le llaman, ¿no es cierto?, que es la gente que no cotiza. También están cubiertos por FONASA. ¿Cachai? O sea, un pequeño empresario, el dueño de un kiosco, que sé yo qué, el weón que hace dele ahí en el estacionamiento, ese tipo de gente, también tiene cobertura FONASA, tiene FONASA A. ¿Cachai? O sea, ¿no es cierto?, tiene cobertura de indigente, ¿no es cierto?, para FONASA. ¿Ok? Bien, junta toda la plata que reciben las aseguradoras. ¿Ok? Toda la plata que reciben las aseguradoras, ISAPRES más FONASA, ¿no es cierto? Y te voy a encontrar con esto. El 45% de las lucas, usemos el signo luca, se lo llevan las ISAPRES. Y el 55% de las lucas se les lleva FONASA. Solo que FONASA atiende el 82% de los beneficiarios. Y con el 45% tú atiendes el 18% de los beneficiarios. ¿Estamos claros, no es cierto? ¿Qué es lo que dicen entonces los igualitaristas? Dicen, oye, ¿sabes qué? Las cotizaciones de estos tipos, ¿no es cierto? Chao, ISAPRE, ¿no es cierto? Y la cotización de toda esta gente, esto va a ir a dar a FONASA. Y eso va a permitir prácticamente duplicar el presupuesto de salud. Solo por este efecto. Esa es la solución. FONASA para todos. ¿Solidario? Esto es lo solidario. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren, un sistema subsidiario o un sistema solidario? En teoría sería el solidario. No sé cómo en la práctica ¿Tú preferís el solidario? Chao ISAPRES, ¿no es cierto? Y esa plata que vaya para FONASA. ¿Eso? es que obvio porque si Obvio. vemos los porcentajes, o sea, la participación y la cantidad de, por más que obviamente se entiende que ellos ganan mucho más y el aporte es mucho mayor, el porcentaje del presupuesto total es mucho más para ellos. Víctor, ¿está de acuerdo usted, compadre, con eso? ¿Cómo, profe? Disculpe. Este weón viene llegando recién. Pablo, ¿está de No, acuerdo? bro. Sí, que se escucha cortado. Pablo, Todo bien. ¿está el Pablo ahí o no? Eh, No sí, está. profe, acá estoy. Sí, pues, por lo Ahí, que escuché, profe, creo que también el subsidiario sería lo mejor. subsidiario. Chucha, Alfredo dijo solidario. O sea, me perdí. Y Alfredo, dile ahí que Chile despertó y la wea. Chile despertó.
Flaquitos, las opciones no son nada sencillas, bueno, o sea, como siempre, cuando uno se limita a los eslogans, que sea las frases cliché y a la propaganda, ¿no es cierto? Todo el mundo dice, no, nosotros queremos tener un Estado solidario, ya, pero ¿qué significa eso en concreto? En concreto significa esto, significa cosas como esta, a cada rato. De hecho, muchas de las reformas que se realizaron durante el gobierno de Bachelet II, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenían que ver con cuestiones como esta. A ver, ejemplo, Bachelet II, ¿no es cierto?, prohibió la diferenciación por sexo en los planes de ISAPRES. ¿Qué es lo que ocurría? Normalmente, ¿no es cierto?, la ISAPRE cobraba más caro a las mujeres por el mismo plan que a los hombres. Ustedes dirán, ¿y por qué? Porque las mujeres tienen guagua, po. ¿Cachai? No solamente tienen guagua, además resulta, ¿no es cierto?, que la mamá tiene derecho, ¿no es cierto?, a, qué sé yo, a días de licencia, ¿no es cierto?, por enfermedad de la guagua. La mujer es más cara que el hombre, ¿no es cierto?, para asegurarle la salud. Es más cara, no es que la ISAPRE sea maricona, es que la mujer es más cara, ¿no es cierto?, de mantener, ¿no es cierto?, de mantenerla en buenas condiciones. Requiere más atenciones de salud, ¿no es cierto?, porque le trae guaguita después. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa prohibir la diferenciación, ¿no es cierto?, de las tablas de valoración de los planes de salud? Significa, ¿no es cierto?, que a las mujeres, ¿no es cierto?, les vaya a aplicar el mismo precio que a los hombres. O lo que es lo mismo, significa que a las mujeres les vaya a bajar el precio de las ISAPRES, porque va a igualar el precio, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres. ¿No es así? Significa que a las mujeres les vaya a bajar el precio y a los hombres se los vaya a subir. Vaya a ser un sistema solidario y un subsidio cruzado. La gente de derecha en ese minuto te habría dicho, oiga, pero no, ¿por qué no hacemos otra cosa? Si a nosotros nos parece que las mujeres deberían tener la misma calidad de cobertura y bla, 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 y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no subsidiamos las ISAPRES de las mujeres? Y pagamos la diferencia de precios, en vez de que pague la diferencia en los hombres. ¿Qué habrían preferido ustedes? Que Alfredo, lo paguen los hombres. ¿tú habrías preferido que lo paguen los hombres? Víctor, tampoco está. Pablo. Bien, a ver, este tema, ¿no es cierto?, es un tema bien peludo, ¿no es cierto?, para ustedes, ¿no es cierto? Aquí está expuesto de manera más o menos clara y más o menos meridiana, ¿no es cierto? Yo, desafortunadamente, una cosa que a mí me molesta un poco en la política en la actualidad, es que la gente, ¿no es cierto?, nuestros dirigentes políticos no son claros en las cosas que están diciendo, ¿ok? O sea, te aparece alguien diciendo, mire, que el país tiene que ser solidario, ¿no es cierto?, en vez de subsidiar, y parece un juego de palabras, pero contiene cosas como esta. ¿Te das cuenta? No dice la verdad, no dice la verdad completa, ¿ok? Profe, pero ¿Sí? y si digamos, si el porcentaje de gente que está en la ISAPRE fuera mayor, ahí quizás también se podría eh, revertir esa situación, ¿verdad? Depende de muchas cosas. Yo te diría que en principio, o sea, de hecho hay muchas variables raras. Ya, ok, salgamos del tema salud. ¿Qué es lo que ocurre en Chile? ¿No se te ocurre que la salud en Chile es muy cara? Es muy cara o muy mala. La diferencia, ¿no es cierto?, entre la atención por ISAPRE y la diferencia por la atención por FONASA es enorme. ¿Ok? Es gigantesca. Oye, a ver, un par de historias. Como ustedes saben, ¿no es cierto?, yo fui director de Corfo, ¿no es cierto? Y muchas veces me tocó hablar, ¿no es cierto?, con empresarios extranjeros que venían aquí, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y me pasó con un australiano y con un español. El español, ¿no es cierto?, en alguna oportunidad me dijo, mire, puta, a mí me encantaría venirme para acá, bueno, puta, traer mi empresa, que si yo traer algunos gerentes para acá, bueno, puta, pero lo que pasa es que acá, puta, los costos de salud, ¿no es cierto?, me disparan todas las contrataciones. Bueno, va y me dice, mira, solamente para darte un ejemplo,
el seguro, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que yo contrato para venir a Chile, ¿no es cierto?, me lo duplican respecto del seguro de viaje. ¿Está ahí? El seguro de viaje me cuesta el doble por el solo hecho de venir a Chile. Si yo voy a Argentina, voy a, qué sé yo, a Colombia, voy a Venezuela, voy a Estados Unidos, no sé, los precios son, digamos, no sé, 100 euros por un viaje de un mes. Si yo vengo a Chile, me cobran 200 euros. El australiano, ¿no es cierto?, le pasó otra cosa. Este compadre, ¿no es cierto?, fue a Santiago, ¿no es cierto?, y me lo contó esto en un viaje posterior que hizo acá a Chile. Me dijo, mira, en el viaje anterior me dijo, tuve una gastritis, un problema grave al estómago, qué sé yo, bueno, puta, el agua de Santiago anda por ahí con el Darío. Tuve una gastritis, ¿cachai? Y el weón necesitó atención de salud, ¿no es cierto? Y llamó a su compañía de seguro, ¿no es cierto? Y le dijeron, puta, después de un buen rato, ¿no es cierto?, vaya a la clínica Las Condes. Partió para allá. Allá lo atendieron, qué sé yo qué, bueno, puta, que sé yo, lo dilataron, le hicieron un montón de weá, exámenes, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Todo el después, ¿cachai? Eh, Firmó los papeles que había que firmar, ¿no es cierto? Se fue, pues llegó a Australia, ¿no es cierto? Y como al mes después, ¿no es cierto?, la compañía de seguro lo llama y le dice, oiga, ¿qué chucha fue a hacer a la clínica Las Condes usted? Me fui a recuperar de un problema en la guata. Mire la cuenta, 50 millones de pesos. Los tipos de la compañía de seguros en Australia se fueron de raja. ¿Cuál es la alternativa? La salud pública, que es como las huevas. Pero que eso es como lo otro que, digamos, en infraestructura y en tecnología, quizás digamos, o lo que pasa aquí también en el hospital de aquí, que la infraestructura, la tecnología que tienen es alta, solo que la atención ya no se puede dar porque como el mismo porcentaje de acá, pues, el porcentaje que se atiende en FONASA es demasiado amplio y por lo menos, no sé, pues, en el caso como de acá de Ica, que tenemos un hospital para toda la población, no da, en otros lados donde hay mucho más población, menos va a dar. El hospital de acá, ¿no es cierto?, se construyó relativamente chico por otro tipo de razones. Algún día lo podemos conversar ese tema. Pero de hecho, lo que te decía recién ni siquiera es muy novedoso. Digamos, uno de los problemas que teníamos, ¿no es cierto?, con la cuestión de esto ¿cómo se llama esto?, del turismo, ¿no es cierto?, era que las compañías que traen turistas, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, las empresas que organizan viajes, que si yo quiero, ¿no es cierto?, que si yo, las compañías que traen los viejitos en los barcos de turismo, les proveen de seguro de salud. De hecho, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, algunas veces han habido gente que tenía accidentes de eso. Yo me acuerdo de un viejito que se cayó ahí en la Máximo Lira, por ahí por esos lados. La gente que lo acompañaba, ¿no es cierto?, hizo un cerco alrededor de la persona, ¿no es cierto? Nadie pudo tocarlo hasta que viniera el médico del barco. ¿Qué es lo que te dice? A ver, ¿por qué te digo que esto es medio raro, ¿no es cierto? Porque en Chile, ¿no es cierto?, la salud efectivamente, ¿no es cierto?, es una hueá bien extraña, ¿no es cierto? Es muy cara, extremadamente cara, ¿no es cierto?, incluso en relación a países desarrollados, o bien es muy mala, sin punto intermedio. Eso está evolucionando, chanchitos. Eso yo creo que la base de eso, ¿no es cierto?, es porque, bueno, en Chile hay muchas cosas que son así, hay mucha gente que viene acá a Chile y dice que Chile es un país caro. Y yo creo que más bien es un país salteador. Pero mira, en educación pasa exactamente la misma historia, y de hecho gente con muy connotada, ¿no es cierto? O sea, y en un montón de otras cosas pasa lo mismo. Gente muy connotada se cae en la trampa, ¿no es cierto? O sea, que si yo, a ver, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, cuando llegó, ¿se acuerdan, ¿no es cierto?, por ahí por el año 2011, 2012, por esos años, ¿no es cierto?, cuando Bachelet, ¿no es cierto?, volvió a Chile. Había pasado hacía poco la pelotera de los cabros, ¿no es cierto?, que andaban, que querían educación sin lucro y la cacha de la espada. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Ustedes La eran estudiantes reunión, universitarios o eran niños todavía? éramos eh, colegiales, estábamos ahí, no Estamos sé, hablando del año 2012, 2013, por ahí, ¿ok? yo por lo menos yo entré en 2013 y el 2012 era hicimos en las marchas, eran como los pingüinos 2.0.
Fueron después en el del gobierno 2011 esas marchas, ¿cachai? Pero en 2012 también hubieron marchas peloteras. Bueno, la weá está en que por esos años, ¿no es cierto?, Bachelet volvió a Chile, ¿no es cierto?, con la idea de que iba a ser candidata presidencial. Bueno, y le preguntaron, le dijeron, oiga, puta, ¿sabe que está la cagada con los cabros, ¿no es cierto?, con los estudiantes universitarios, ¿no es cierto?, que quieren una educación gratuita para todos. Y Bachelet respondió, ¿no es cierto?, algo que a todo el mundo le pareció lo más natural. Le dijo, pero ¿por qué tendría que el Estado pagarme la educación de mis hijos si yo puedo pagar la educación de mis hijos? Ella no veía razón, ¿no es cierto?, para que el gobierno financiara la educación de la gente con plata. Se cayó en el principio de subsidiariedad. Con eso dijo que ella era subsidiaria, fíjate tú. El sentido, ¿no es cierto?, de la educación pública y gratuita igual para todos, ¿no es cierto?, es justamente eso. Porque en Chile, ¿no es cierto?, hay gente, ¿no es cierto?, que puede pagar, no sé, $1000 mensuales por cada cabro estudiando, ¿no es cierto?, y eso en vez de pagárselo a un colegio privado, ¿no es cierto?, debería pagarlo como impuesto. Y la educación debería ser para todos igual, el solidario. Pero fíjate tú, ¿no es cierto?, que hasta gente como la Bachelet se cayó en cosas como esa. Hasta la Y es presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, apoyó, ¿no es cierto?, un esquema subsidiario. Si yo puedo pagar la educación de mi hijo, ¿por qué el Estado tendría que pagármela a mí? Porque el Estado no quiere que tú te gastes la plata de todos los chilenos, ¿no es cierto?, en educar a tus hijos. Tus hijos no tendrían por qué tener una educación distinta a la de los demás. ¿Se dan cuenta? Chanchito, eso es lo que se está discutiendo hoy día. ¿Solidario o subsidiario? ese es el problema, por lo menos yo creo que no tenía tan claro la diferencia de estos conceptos y el trasfondo, todo lo que lleva a esto. Porque Eso es ya, lo que me molesta de la política chilena. En Chile, ¿no es cierto?, se discute a punta de consignas, de eslogan, y uno ve un foro, ¿no es cierto?, y se repiten las mismas frases, ¿no es cierto?, entre distintas personas. y que se atacan entre ellos y no, al final, Claro, nadie no dice le, una no firme, le que te dice explican a una la weá, pero gente realmente muy, cómo. muy extraña, weón, puta, pero bueno, algún día lo superaremos eso y espero que algún día mis estudiantes sean capaces de decir, oiga, puta, ¿por qué no aclara la weá, cachai? O sea, porque la verdad, ¿no es cierto?, que este es un falso dilema, además. Para más recacha. O sea, como lo veo yo, ¿no es cierto?, esta cuestión es un falso dilema. ¿Ok? Eh, no sé si tenga sentido comentar esto, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Pero en un país como los países europeos, qué sé yo, países desarrollados. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que allá no está prohibida la salud privada. Nadie está prohibiendo que existan los seguros de salud privados, ni las clínicas privadas, nada de eso. Nadie prohíbe eso. Si tú quieres, ¿no es cierto?, tener salud privada, ¿no es cierto?, te quieres contratar un seguro de salud por tu cuenta, qué sé yo qué, vale, igual que quieras, nadie le importa eso. Si tú tienes tu propia clínica, tu propio hospital, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, para dedicarte a la cirugía estética, ¿no es cierto?, para hacer cualquier hueá, también, nadie le preocupa eso. La diferencia que hay, ¿no es cierto?, es que la salud pública en los países europeos, ¿no es cierto?, es tan buena que a nadie le interesa tener un seguro privado. La salud pública es de tan buena calidad, ¿no es cierto?, que a nadie le importa, ¿no es cierto?, tener un sistema privado. Nadie le interesa comprar una cosa como esa. Yo mismo estoy en FONASA hace muchísimos años. Me fui a FONASA, ¿no es cierto?, de hecho, cuando me fui a Europa. Fíjate que la seguridad social española, y por tanto la seguridad social completa de toda Europa, tiene convenio con FONASA. De modo tal de que como yo contribuyo a FONASA, ¿no es cierto?, entonces tengo la seguridad social europea para todo lo que necesitara. Esto mismo que te acabo de decir respecto a la educación, ¿no?, de la salud, ¿no es cierto?, pasa con la educación. En ningún país europeo está prohibida la educación privada. Hay colegios privados, pero son una minoría, así chiquitita. Porque la educación pública es buena. Entonces, para más recacha, ¿no es cierto?, esta división, esta competencia entre una cosa y la otra, ¿no es cierto?, la verdad es que no tiene ningún sentido. Tú para tener salud pública de buena calidad y para tener educación pública de buena calidad no necesitáis mucho más plata. Incluso yo tengo muestras a la mano. Tengo muestras a la mano. Mi hijo, ¿no es cierto?, está haciendo su especialidad, médico, en el Hospital Naval, que es público.
y funciona a la raja. Mejor que cualquier clínica. Conozco gente aquí en Arica, ¿no es cierto?, que se atiende en la Hueá de los Milicos, que está ahí en el Centro de Especialidades Clínicas del Ejército, que está ahí en Velázquez con Independencia. Funciona a la raja y barato. Y puede ir cualquier hueón para allá, con FONASA. Y funciona muy bien. ¿Se dan cuenta, chanchitos? Ya, bien. Qué hueá ahora, ya. Bien, a ver. Esta cuestión es un paréntesis, ¿no es cierto? Me imagino que Pablo, ya van quedando menos estudiantes a esta altura del partido, ¿no es cierto? Si se aburren con estos temas, avísenme también, bueno, si esta cuestión no es tema de este curso, ¿ok? Es solo aclarar una cuestión conceptual. De hecho, ¿no es cierto? Lo que te dice Rawls, ¿no es cierto? Esto que está acá, ¿no es cierto? Te dice, mira, hay que ser solidario, pero con los extremos más bajos de la población. La solidaridad universal, ¿no es cierto?, no existe en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto? Y no tiene ningún sentido desde el punto de vista de Rawls. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y digamos, y ahí es donde se mete como el otro problema que tiene Chile, no sé, por lo menos a mí me gusta tocar estos temas, profe, que está igual para yo saber, tener claro como concepto de cómo estamos funcionando. De que, digamos, la guatita, hasta llegar a la punto cima, sería casi toda la clase media que siempre dicen que a ellos no se les toca, que siempre son los más perjudicados y todo, pero si bajo este mismo principio está bien, estaría bien porque ellos no son el porcentaje más vulnerable dentro de la sociedad. Así es. Exactamente. La gente que está como por aquí por el medio, ¿no es cierto?, que anda alegando, que puta, que a ellos les toca siempre bailar con la fea, que sé yo qué, bueno, puta, que los otros buenos evaden impuestos, y esto, todo el mundo esto los ayuda, bueno, y que sé yo qué, va a irse la chucha, desde el punto de vista de robos. ¿Ok? O sea, que la clase media está alegando porque ayudan a los más pobres en Chile. No hay nada más desagradable que un facho pobre. Ya, en fin. A ver, Rawls, ¿no es cierto?, es un punto, ¿no es cierto? A ver, reitero, ¿no es cierto? Es el primero que plantea esta cosa, ¿ok? De que hay razones para la desigualdad, ¿ok? De hecho, el criterio de Rawls, ¿no es cierto?, se ha planteado, ¿no es cierto?, más bien como la adquisición de seguros, ¿ok? O sea, en vista, ¿no es cierto?, de que las personas no están seguras, ¿no es cierto?, de lo que les va a tocar en la lotería de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, no es que las personas tengan que ayudar, ¿no es cierto?, a estas personas, sino que lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es que el Estado, la comunidad entera, ¿no es cierto?, debe tener seguros contra pobreza, ¿ok? Es una discusión bastante rara esa, ¿no es cierto?, porque no hay mucha diferencia entre apoyar directamente o pagar un seguro en patota, ¿te das cuenta? Desde el punto de vista de la hipótesis de mercado eficiente, ¿no es cierto?, es lo mismo, ¿cachai? Pero sí tiene sentido, ¿no es cierto?, en el siguiente sentido. Esto que está acá, ¿no es cierto?, es gente, fíjate tú, ¿no es cierto?, lo que estamos suponiendo. Eh, Esta gente que está acá, ¿no es cierto?, no tiene la culpa de estar ahí. El seguro te cubre, ¿no es cierto?, de situaciones eh, que son accidentales, que son aleatorias, que tienen una distribución de probabilidad. Por tanto, cuando estamos diciendo esto, ¿no es cierto?, estamos diciendo, mira, esta gente, ¿no es cierto?, es inocente de estar en esta situación. Uno de los criterios que siguen, ¿no es cierto?, es el principio de igualdad de oportunidades, lo que se conoce como igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. Sus primeros autores, bien, se me fue. Sus primeros autores, ¿no es cierto?, son Cohen, Arneson, otros, ¿ok? En realidad más o menos lo mismo quienes eran, ¿no? Pero Cohen, Arneson y otros más, ¿no es cierto?, te dicen, mira, en realidad la idea de Rawls está re buena, ¿ok? Pero hay un problema con eso, es que este asunto, ¿no es cierto?, de la responsabilidad, ¿ok? O sea, yo diría, ellos dicen, ¿no es cierto?, está bien ayudar a los más pobres, ¿no es cierto?, pero sujeto a una condición,
¿ok? A que esas personas, ¿no es cierto?, estén ahí por razones completamente ajenas a su voluntad. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? Estamos diciendo, mira, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, en la distribución de Rose? Dice, mira, ok, el 5% más pobre. Y si ahí en ese 5%, ¿no es cierto?, hay un hueón que es vago, que, ¿cómo se llama?, que es bueno para el copete, bueno para las minas, y que sé yo, que se ha dedicado toda la vida a puro huear, ¿no? Lo tenemos que ayudar. Pregunto. Si es un hueón que no quiere trabajar, por ejemplo, lo tenemos que ayudar a mantenerse a él mismo. Pregunto, Pablo, Alfredo, ¿sí? Igual es un dilema ético. Yo pienso que igual habría que ayudarlo, pero en aspectos básicos. Para mí, por lo menos, la salud, o si él ya se educó, ya pasó. Y lo otro que se le garantiza la vivienda. ¿Sí? ¿Estáis seguros? Pero no sé en qué más se le podría, o cómo se podría más Un ayudar. buen vago que le ha pegado en la pera a sus papás toda la vida, ¿cachai? Que sé yo, que se dedicaba a puro huear nomás, a chiflarse cuanta mina se encuentre, cosas de ese estilo. Lo ayudáis, de verdad. Es que no debería diferenciar si es que si ya pongo si está dentro de ese porcentaje más vulnerable y me pongo a ir este sí y este no. Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de estos autores, ¿no es cierto?, te dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que separar las circunstancias. O sea, hay que separar, ¿no es cierto?, las razones por las cuales la gente es pobre. ¿Ok? Ellos dicen, mira, es necesario, ¿no es cierto?, ayudar a quienes están en una situación determinada por razones que no son su responsabilidad. Ellos dicen, mira, hay dos tipos de factores que explican los resultados de las personas. Hay algunos factores que son de su responsabilidad. Ya, son de su responsabilidad, digamos. A ver, vamos a borrar esta cosa. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Cómo se explican los resultados de una persona? Los resultados, ¿no es cierto?, se explican por dos tipos de razones. Resultados. Uno, ¿no es cierto?, por razones que están sujetas al control de las personas. O sea, dependen de la persona. De la persona. Si es una persona trabajadora, si es una persona responsable, ¿no es cierto? Si es una persona, qué sé yo, dedicada, ¿no es cierto?, al trabajo, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Esa persona probablemente la va a ir bien, ¿cierto? Al revés, ¿no es cierto? Que si es un buen vago, que si es buena para el copete, que si yo qué, ¿no es cierto?, probablemente la va a ir mal. Pero dos, por factores que no dependen de las personas. No dependen de las personas, ¿no es cierto? Y que ellos los llaman circunstancias. Y a estos hay que ayudarlos a todo evento, fíjate tú. ¿Te das cuenta? Porque incluso es socialmente injusto, ¿no es cierto?, que una persona, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? A ver, pensémoslo de la siguiente manera. Eh, no sé si tiene sentido esto. A ver, piénselo de esta manera, un ejemplo. A ver, supongan ustedes, no sé, que en las carreras, en la Olimpiada, ¿no es cierto?, ponen a correr los hueones, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Han visto los 5.000 metros planos, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Bueno, ahí en las carreras de 5.000 metros planos, ¿no es cierto?, ocurre, ¿no es cierto?, que corre, ¿no es cierto?, que si yo, un atleta norteamericano, por ejemplo, que corre con zapatillas de, qué sé yo, hiperventiladas, con poleras de materiales sintéticos, y qué sé yo qué, que es un hueón que tiene una alimentación de toro, ¿no es cierto?, qué sé yo, científicamente controlada, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, corre contra un negrito que viene de África, ¿no es cierto?, que corre a pata pelada, weón. Bueno, en esa carrera, ¿no es cierto?, de repente gana el norteamericano y todos lo aplauden. Es para aplaudirlo, ¿o no?
es para aplaudirlo a un gringo que en esas condiciones que le gana a un africano, ¿no es cierto?, que corre a pata pelada después de haber pasado toda su infancia comiendo mierda y cosas de ese estilo. Es como lo esperable. Es como lo obvio, ¿no es cierto? Claro. Pero yo te pregunto, la siguiente pregunta que yo podría hacer es, ¿realmente podemos comparar, ¿no es cierto?, entre el negrito de África y el negrito de Estados Unidos? ¿No? Porque las circunstancias que Que lo ellos rodea es pasaron, completamente distinta. Claro, son diferentes. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que te dice a ti esto? Bueno, hay gente, ¿no es cierto?, que típicamente te dice, mira, Estados Unidos es un país de oportunidades, ¿no es cierto?, qué sé yo, y la típica, ¿no es cierto?, que te dicen, en Chile cualquier persona que trabaje, que se levante temprano, la típica hueá de Piñera, ¿no es cierto?, puede tener plata, ¿ok? Y te van a citar ejemplos, incluso. El problema está, ¿no es cierto?, en que tú no les puedes exigir a las personas, ¿no es cierto?, que sean un ejemplo de eso. ¿Te das cuenta? Una persona que nace pobre en Chile, ¿no es cierto?, le cuesta mucho más ganarse la plata que una persona que nace rica. Y a lo mejor va a haber gente pobre, ¿no es cierto?, que haga el esfuerzo, pero no es exigible. ¿Te das cuenta? Porque el esfuerzo que ha hecho una persona pobre para llegar a ser rica, ¿no es cierto?, en un país como Chile, ¿no es cierto?, por ejemplo, es muchísimo mayor que el que una persona que nace rica. O sea, lo que te dice a ti esto, ¿no es cierto?, es que incluso las comparaciones entre personas, ¿no es cierto?, no son pertinentes si es que las personas no comparten las mismas circunstancias. Las únicas comparaciones válidas, ¿no es cierto?, son entre quienes comparten las mismas circunstancias. O lo que es lo mismo, si yo voy a hacer una carrera, ¿no es cierto?, olímpica, ¿no es cierto?, puedo aplaudir, ¿no es cierto?, al que gane entre los corredores africanos, o puedo aplaudir, ¿no es cierto?, al que gane entre los que corren, si corren, que si yo, atletas norteamericanos con europeos, que si yo, ¿qué, ¿cierto? Ahí tendrá su sentido. Pero comparar unos con otros no tiene ningún sentido. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, fíjate tú, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista del modelo de igualdad de oportunidades, ¿no es cierto?, lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, chanchitos, es que yo no voy a tener una sola distribución. Yo voy a tener distribuciones separadas por tipo. Pongamos, ¿no es cierto?, que eso son la gente tipo 1. Y aquí tengo la gente tipo 2. Y aquí tengo, por ejemplo, las lucas. Las lucas que ganan. Fíjate, ¿no es cierto?, que la gente tipo 2, ¿no es cierto?, por ejemplo, los hijos de ricos, ¿no es cierto?, son todos sistemáticamente mejores, tienen más plata que los tipo 1. Yo podría decir, mira, en promedio, aquí está, qué sé yo, el ingreso medio del tipo 1, y aquí está el ingreso medio del tipo 2. Fíjate que esto significa, ¿no es cierto?, que yo debería ayudar a todos los tipo 1, aunque sean buenos con plata, aunque hayan hecho el esfuerzo, ¿no es cierto?, de estudiar en la universidad, o de hacer negocios, y de ser disciplinado, y qué sé yo qué. O sea, a ver, te lo planteo de la siguiente manera. Qué sé yo, Alexis Sánchez, ¿no es cierto?, gana tanta plata probablemente, ¿no es cierto?, como, qué sé yo, como un abogado, como el Urenda. ¿Cierto? Cierto. Beltrán Urenda, ¿no es cierto?, es un abogado, parte de uno de los grupos más importantes económicos de Chile, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, un tipo, ¿no es cierto?, que gana muchas lucas. Probablemente gane lo mismo que Alexis Sánchez. ¿Te das cuenta? La diferencia está, ¿no es cierto?, en que Alexis Sánchez, ¿no es cierto?, nació en Tocopilla. Fue una escuela de mierda, la E no sé cuánta, ¿no es cierto?, que hoy día incluso está derrumbada. Partió jugando fútbol en una cancha de tierra. Botados en medio del desierto. Beltrán Urenda, mientras tanto, ¿no es cierto?, nació en Viña del Mar, ¿no es cierto?, estudió en el Colegio Macay. Vivió toda una vida cagado de la risa. Tiene fondo en Olmué, helicóptero y Mercedes último modelo. De nuevo pregunto, ¿no tenemos que ayudar a Alexis Sánchez? La respuesta es, yo diría que sí. Desde el punto de vista del principio de igualdad de oportunidades, ¿no es cierto?, fíjate que las diferencias son admisibles. Las personas pueden tener diferencias de desigualdades, pueden haber desigualdades.
siempre y cuando, ¿no es cierto?, esas desigualdades provengan de esta cuestión, de las variables que dependen de las personas, del esfuerzo, el sacrificio que yo hice, ¿no es cierto?, y qué sé yo, de ese tipo de cosas. Lo que no son, lo dije al revés ahí, esa línea no era ahí. Dijimos, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que las desigualdades, ¿no es cierto?, son aceptables en el principio de igualdad de oportunidades, siempre y cuando se originen en variables que dependen de las personas. Lo que no es admisible son las diferencias que se originan en estas otras variables, en las variables que no dependen de las personas. A estos sí tenemos que compensarlos, ¿no es cierto?, por las circunstancias en que nacieron, que no son culpa de ellos. Este tipo de políticas, ¿no es cierto?, también se han hecho muy populares, digamos, por llamarlo de alguna manera, en la actualidad en Chile. ¿Okay? ¿Han oído hablar de nivelar la cancha y ese tipo de cosas? Eso es igualdad de oportunidades traducido al lenguaje político estúpido. Pero, pero no han hecho nada, o sea, se han llenado la boca de eso, poco lo que hacen, poco lo que han hecho hasta ahora. ¿Y qué sabes tú, weón, de lo que están haciendo? A ver, dime, ¿qué es lo que han hecho, qué es lo que no han hecho que te parece que se podría haber hecho? No, pero digamos, de cómo nivelar, digamos, la cancha, de tratar de brindar una mejor educación, un apoyo superior, de brindar la misma herramienta. Bueno, muchas veces es súper difícil de, incluso de determinar. Es que ¿Sabes por qué te digo esto? Porque ocurre que las tipologías, ¿no es cierto?, estos tipos, ¿no es cierto?, no son cualquier cosa. Algunas personas me han dicho, no, que hay que dar igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres. A ver, ¿se puede hacer eso? Tenemos que detallar más cosas acá, ¿ok? De hecho, la idea de oportunidad, ¿no es cierto?, supone, ¿no es cierto?, un cierto potencial. Estoy pensando, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si yo que una persona trabajadora, ¿no es cierto?, que nació en un hogar muy pobre, ¿no es cierto?, si tú le das ciertas condiciones, ¿no es cierto?, ese tipo puede ser una persona multimillonaria, ¿no es cierto?, debería ser igual que una persona trabajadora que nace en un hogar rico. hay un caso, creo que el de la niña una cantante, Daniela Rodríguez, no, salía en rojo y todo, que ella fue adoptada en una villa muy pobre, fue adoptada de una familia pobre y como Estoy la hablando de la persona, Mon Laferte, weón. no, de otra, pero como la persona una familia rica, ella al final se desempeña bien, porque Bueno, le dieron sí, la posibilidad. pero fíjate tú, ¿no es cierto?, que estáis hablando, ¿no es cierto?, de ayudar en términos relativos a ciertas personas, ¿te das cuenta? De hecho, ¿no es cierto?, políticas como, por ejemplo, como la web del ranking, ¿no es cierto?, para ingresar a las universidades, esto tiene que ser, en alguna medida, es eso justamente. El ranking, ¿qué es lo que hace? Te compara, ¿no es cierto?, con la gente que viene de tu mismo colegio. El De nuevo, ranking porque la PSU, ¿no es sería, cierto?, la PSU, ¿no es cierto?, si tú te das cuenta, ¿no es cierto?, significa que si un cabro del que sale del San George, por ejemplo, da la misma PSU que el hueón que sale del Pablo Neruda, po, con las diferencias obvias que hay entre medio. ¿Te das cuenta? El ranking, ¿no es cierto?, es un intento por igualar oportunidades. ¿Ok? Pero, ¿y está bien lo que ocurre con el ranking de notas? Esto tiene varias discusiones más, ¿ok? Pero esta es la idea central, digamos, del principio de igualdad de oportunidades. Yo espero, ¿no es cierto?, que lo veamos con más detalle más adelante, ¿no es cierto? Pero esta cuestión, ¿no es cierto?, tiene varios detallitos, ¿ok? Porque aquí hay en discusión lo primero, ¿no es cierto?, es cómo establecemos los tipos, ¿ok? La primera pregunta es cómo establecemos los tipos, ¿ok? ¿Qué es lo que vale como tipo? El sexo. Pero ahí no hay un problema de diferenciación, o sea, pueden haber vocaciones incluso distintas. Los gustos entre hombres y mujeres son por ahora, ¿no es cierto?, distintas incluso. O sea, igualar una oportunidad, o sea, que si yo le voy a dar a la mujer la oportunidad de ser, no sé, operador de grúa, eso. Le voy a dar a un hombre la oportunidad de ser profesor parvulario, y si no quiere, fíjate, ¿no es cierto?, que ahí no es tan claro, ¿no es cierto?, que uno puede establecer una tipología hombre-mujer, ¿ok? lo otro en ese, casi en el mismo
punto la paridad que se pedía en el Congreso, pero al final es como si, si mujeres no quieren entrar, estaríamos obligando a que rellenaran. Es que ¿sabes lo que pasa? Que no es lo mismo igualar oportunidades que eliminar la discriminación. Son dos conceptos distintos. ¿Cachai? Discriminación no es lo mismo que falta de igualdad de oportunidades. De nuevo, aquí es un término que hay que precisarlo, ¿cachai? El término está vago, ¿cachai? O sea, qué sé yo, en un país como Estados Unidos, por ejemplo, qué sé yo, te dicen, mira, igualdad de oportunidades para los negros. La Universidad de Harvard, ¿no es cierto? Por ejemplo, la típica que la agarran para la chuleta Harvard, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo se llama? Porque ellos tienen los negritos de Harvard que le llaman. Y ellos tienen cupos especiales para negros. ¿Cachai? ¿Cuál es el asunto con eso? Harvard, ¿no es cierto?, dice, bueno, los negros tienen derecho a entrar a la Universidad de Harvard también. ¿Sabes? Eso es igualdad de oportunidades. ¿Sí? Y hace una lista aparte. ¿Ok? De hecho, hace una lista aparte para latinos también. ¿Te das cuenta? Y una lista aparte para, qué sé yo, para norteamericanos incluso. ¿Cachai? Si tú le preguntáis a los buenos de Harvard, ¿no es cierto?, que por qué hacen entonces un montón de listas, decían, bueno, si nosotros hacemos una sola lista, esta hueá se nos llena de chinos. Significa, Achtung, significa, ¿no es cierto?, qué sé yo, que si yo pido, si yo acepto ese principio, ¿no es cierto?, yo voy a dejar entrar a Harvard, por ejemplo, a un negro con 95 puntos en el TOEFL. Y voy a dejar afuera de la Universidad de Harvard a un chino con 99 puntos en el TOEFL. ¿Qué tal? Porque el negro entró en el cupo de negros. Eso es una discusión en Harvard súper potente. Los mismos hueones dicen, puta, hay mucha gente dentro de Harvard que dice, esa hueá no tiene recibo, no tiene sentido. A nosotros que chucha no importa cómo sea el hueón, si blanco, negro, chino, o da lo mismo. Lo que nos interesa es tener los mejores estudiantes. Respuesta de Harvard. Ocurre que el negro que saca 95 puntos en el TOEFL, ¿no es cierto?, es un tipo más meritorio que el blanco que saca 99. Porque al negro le cuesta mucho más. Requiere más esfuerzo y dedicación sacarse 95 puntos en el TOEFL para un negro que 99 para un chino. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el negro con 95 puntos, ¿no es cierto?, va a ser mejor profesional que el chino con 99. Toma, cachito de goma. Hasta ahí está el descueve, ¿no es cierto? Bueno, uno diría, bueno, entonces, lo que pasa es que Estados Unidos, ¿no es cierto?, que si yo que la igualdad de oportunidades para blanco y negro. Momento, Elena. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, los negros con posgrado, por ejemplo, ganan más plata que los blancos. Ups. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que estas curvas, ¿no es cierto?, se te cruzan aquí. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué hacemos? Empujamos un pedazo de la distribución, el otro, ¿qué chucha hacemos ahí? Chanquitos. Este tipo de temas, ¿no es cierto?, tenemos que desarrollarlos más, ¿no es cierto? Pues, lo primero es cómo establecemos los tipos, ¿no es cierto? Lo segundo es oportunidad de qué. Oportunidad, ¿no es cierto? Hay algunos que te dicen, mira, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es igualar el acceso a la ventaja. O sea, si lo que hace que la gente gane plata es estudiar, ¿no es cierto?, por ejemplo, entonces tenemos que igualar el acceso a los estudios. Después lo que hagan las personas con los estudios ya es problema de ellos, ¿te das cuenta? Entonces, de nuevo, las frases políticas. Hay que enseñarle a la gente a pescar y no regalarles pescado. ¿Cachai? Entonces, una versión del principio de igualdad de oportunidades, ¿no es cierto?, es el principio de igualdad de acceso a la ventaja. ¿Te das cuenta? Uno distingue, ¿no es cierto?, entre una cuestión instrumental, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto? Todo el mundo debería tener acceso al mercado de capitales, ¿no es cierto?, que todo el mundo debería tener acceso a la educación superior, bla, 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 ¿no es cierto?, y con eso estamos igualando oportunidades. ¿Ya? ¿Y qué pasa con un hueón que es down? ¿Lo vamos a meter a estudiar a Harvard? No sigamos dando más vueltas a esta hueá porque estoy atrasado, tengo una reunión ahora.
Chanchitos, dejémoslo hasta aquí bien, en realidad no logramos terminar el punto, ¿no es cierto? No me sorprende, para que estamos con weá. Esto suele pasar en este tema, ¿no es cierto? Que se arman unas trifulcas que te las encargo.